Los adultos con su sentido común prohíben tocar ese tema, como si fuera una caja de Pandora. El planeta que conocemos es solamente una pequeña parte de un mundo extraordinariamente inmenso. Solo unos pocos elegidos de otra época y lugar lograron ir y volver de allá, y dejaron algunos registros de sus viajes. Eso fue lo que dijo Ging en el capítulo 338 titulado En la cima del árbol para presentarnos el continente oscuro, y desde ese momento hasta el día de hoy, es decir, después de 4.984 días desde la publicación de este capítulo en Japón hasta la escritura de este guión, no tuvimos mucha más información sobre este gran misterio que envuelve el manga de Hunter x Hunter. Si bien con el pasar de capítulos posteriores conseguimos más información, la realidad es que si bien es una buena cantidad, no está completa ni cerca de estarlo. Esto no solamente por una cuestión del sistema de emisión que tiene el manga debido a los hiatus de Togashi, sino más bien a que dentro del propio mundo cazador, el continente oscuro es probablemente el mayor misterio. Así que el día de hoy voy a afrontar el que probablemente sea el video más difícil que hice hasta este momento. Un video donde voy a juntar toda la información que conocemos sobre el continente oscuro, pero quiero recalcar que este video no es un análisis, es una simple y breve recopilación de información. Como es un video muy largo y con mucha información de distintas cosas, en pantalla vas a tener la línea de tiempo que detalla un poco la estructura del video para que vayas a ver lo que más te interesa, pero si quieres una línea de tiempo más detallada vas a tener que revisar la descripción, aunque yo te recomendaría que veas todo, porque gran parte de este video es contexto y además contiene explicaciones sobre cosas importantes a la hora de entender el plan de expedición que conocemos actualmente. Pero antes de empezar con el video en sí, quisiera recordarte que en la descripción vas a tener todos los enlaces a mis redes sociales y la invitación para que te unas a mi servidor de Discord. Dicho esto, hablemos del continente oscuro. Lo más conveniente para conocer todo sobre este tema es entender exactamente qué es propiamente el continente oscuro y otros temas que están relacionados, así que empecemos con eso de forma muy breve para después ir desglosando cada uno de los temas hasta llegar al plan de expedición que conocemos por ahora. Tal cual como te dije al principio del video, según las palabras de Ging, el mundo de Hunter x Hunter es mucho más grande de lo que aparenta, ya que el mapa mundi que se suele hacer público representa una muy pequeña parte del mundo real. El llamado mundo conocido es el que la mayoría de personas conoce y el que se enseña en las escuelas. Está en el centro del lago Mobius, el cual a su vez está en el centro del continente oscuro. Este lago Mobius, que hace referencia a la cinta de Mobius, podríamos decir que está partido en tres secciones imaginarias: la conquistada y habitada por humanos, que es el mundo conocido donde transcurrieron todos los hechos del manga hasta el momento; las aguas desconocidas, donde se encuentra el falso continente y otras islas deshabitadas, de las cuales vamos a hablar mucho más adelante. Por último está la tercera sección, la cual es la más grande y representa, como te decía antes, todo el continente oscuro, pero para poder llegar hasta esa parte se tiene que pasar por la puerta hacia el nuevo mundo, en la cual hay un guía que odia a la gente maleducada. Este guía es un ser invocado por un guardia y le permite a los viajeros entrar y salir del continente. Los guardias estos que te menciono son básicamente bestias mágicas que funcionan como nexo entre el mundo conocido y el continente oscuro. Si no se negocia con ellos, es extremadamente difícil viajar hacia esos lugares. Dentro de este peligroso y casi inexplorado territorio, sabemos que existen 5 calamidades con diferentes características terroríficas, 5 recursos que serán de mucha utilidad para la humanidad, alguna que otra pelotudez como las hormigas quimera y el árbol del mundo, y además el continente oscuro es la tierra natal de las bestias mágicas. Según lo que dijo Bellón Netero en el anuncio de su participación de la expedición al continente oscuro en el capítulo 340 titulado Misión Especial, al explorar ruinas y desentrañar sus leyendas, se descubrió que en épocas remotas los ancestros de los humanos llegaron hasta el actual mundo conocido desde el continente oscuro, pero que por numerosos obstáculos no se pudo regresar a la tierra natal de los humanos, así que podremos considerar la posibilidad que en ese lugar hay alguna tribu o civilización de humanos o seres parecidos. Ahora que entendimos la distribución del mundo, creo que es importante entender a las organizaciones relacionadas, así que repasemos un poco cada una para después explicarlas en profundidad. Primero tenemos a la Asociación de Cazadores, que actualmente está bajo la dirección de la 14ª presidenta y actual miembro de los Zodíacos, Chidel. Esta asociación, como ya debes saber, es la que se encarga de los cazadores profesionales y de darle trabajo a los Tem Hunters. Además, actualmente también tiene una división de unos 150 cazadores temporales que fueron aprobados exclusivamente para esta expedición al continente oscuro. Los cazadores profesionales que te nombré primero son los que ya conoces de sobra, y son aquellos que aprobaron un examen como Gon, Killua y otros personajes a lo largo de la obra. Estos exámenes son una vez al año y hasta el momento sabemos que van por el número 289, el cual fue modificado, como te decía antes,
participantes exclusivamente para esta expedición, así que podríamos decir que hasta el día de la fecha estos exámenes existen hace unos 289 años. Y si te interesa saber más sobre cómo funcionan los exámenes, en mi canal tenés un video sobre ese tema. Después tenemos al reino de Kakin, que se juntó con Bellón Netero, el hijo del fallecido 13º presidente de la Asociación de Cazadores Isaac Netero, para intentar esta expedición. Por su parte, Bellón tiene un grupo formado por Tem Hunters gracias a la ayuda de Pariston, que fue el vicepresidente de la Asociación de Cazadores durante parte del mandato de Isaac Netero, y además es un ex miembro de los Zodíacos. Y por último, hay un par de grupos políticos que se encargan de regularizar este tipo de situaciones. Entre esos grupos tenemos al B5, que actualmente está en una transición a ser el B6. También tenemos a la Agencia Internacional de Permisos y algún que otro grupo político más. Creo que todo esto es suficiente contexto para adentrarnos en los temas más importantes realmente. Así que dicho esto, empecemos a desglosar los participantes uno por uno. Como te dije al principio del video, el continente oscuro se presenta formalmente y con un poco de información en el capítulo 338 gracias a la charla entre Ging y Gon arriba del árbol mundial. Pero la información que vamos a empezar a desglosar empieza en el capítulo 340 cuando Vince le muestra a los Zodíacos el video anuncio de la expedición al continente oscuro. Este video tiene como host principal a Nasubi Higuro, el rey de Kakin, quien está presentando la expedición al continente oscuro, un lugar con abundantes recursos naturales y enormes provisiones de alimento. En pocas palabras, es un lugar donde la humanidad podría tener un futuro muy fértil, pero además dice que es un sinsentido atarse a viejas supersticiones de países que ya están en decadencia. Es por eso que los países emergentes como Kakin tienen la misión de expandir el mundo actual lo antes posible. Acá hay 4 cosas que destacar. Lo primero es que el rey no habla de posibles riesgos ni nada que dé a entender la existencia de las calamidades que sabemos que hay en ese lugar, así que está utilizando propaganda falsa para propulsar un hecho político e histórico. Segundo, habla de recursos naturales y enormes provisiones de alimento, haciendo referencia a los recursos que te dije que existían y que más adelante voy a explicarte. Tercero, con países en decadencia se refiere al B5, del cual vamos a hablar en unos minutos. Y por último, habla de países emergentes como Kakin, lo cual en parte es verdad, pero en parte no. Y para entender eso y terminar de entender quiénes son los del reino de Kakin, tenemos que revisar la charla entre el Zodíaco mientras veían el video. Miss Aimston Nana dice que según antiguas escrituras y ruinas, cada vez que la humanidad lanza una expedición hacia ese continente, una gran catástrofe ocurre. Es por eso que hace más de 200 años el grupo B5, formado por los 5 continentes modernos, firmó un tratado de restricción para que nadie pueda acceder a él. Ante esto, Clack pregunta si esto que están haciendo los de Kakin es legal, ya que en teoría deberían formar parte de este tratado. Y la realidad es que es lo más lógico, pero Chidel ilumina a sus compañeros con la historia del país de Nasubi. Hace 30 años, Kakin llevó a cabo la revolución más silenciosa de la historia luego del incidente del Palacio del Bosque. Pasaron de un imperialismo socialista a una democracia parlamentaria y aprovecharon esa oportunidad para sacar a la familia real del nombre del país. Así se renovaron y técnicamente pasaron a ser una nueva nación. Puede que en ese momento se hayan negado a renovar los tratados con otros países. Y tal cual como dice Sacho, esto es moralmente cuestionable, pero no se los puede sancionar. Volviendo a los puntos que destacamos previamente, es cuestionable eso de que Kakin es un país emergente, pero como pudiste ver, gracias a lo que dijo Chidel, en teoría son un nuevo país debido a su cambio político, que muy probablemente haya sido orquestado por las propias autoridades para cambiar su imagen ante el pueblo y el mundo, así que técnicamente no están rompiendo ningún tratado internacional. Este reino interesado en explorar el continente oscuro está dirigido por una familia real en la cual podemos encontrar un rey, 14 príncipes y 8 reinas. Y si bien podría parecer un país medio inocente con grandes aspiraciones de expandir el conocimiento para los humanos, la realidad es que por detrás hay una red super turbia de mafias regularizadas y relacionadas a 3 de estos 14 príncipes. También se tiene conocimiento sobre una red de trata de personas en la cual se usa pueblos como centro de reclutamiento de mujeres a las cuales obligan a tener hijos, tal cual como dijo Morena en el capítulo 408 titulado Negociación parte 2. Además, se sabe que el cuarto príncipe Serreinich es un enfermo que tiene hobbies medios raros relacionados a matar personas y ese tipo de cosas. Pero con respecto a este príncipe no me voy a extender demasiado porque ya le hice un video que te está apareciendo arriba a la derecha. Así que dicho eso, continuemos con el gran aliado de este reino.
Te había dicho que el reino de Kakin se juntó con Beyond Netero para explorar el continente oscuro, pero la verdad es que sobre él no sabemos mucho. Sabemos que es el hijo del expresidente Isaac Netero y que su plan de ir al continente oscuro junto a Kakin se está preparando hace décadas. Durante el capítulo 401 titulado Luz de Luna, Longi le comenta a Kurapika que es la hija biológica de Beyond, pero además nos cuenta un poco sobre el plan de su padre. Hace unos 30 años, Beyond empezó a tomar a jóvenes soldados de alto rango en Kakin y las obligó a contraer matrimonios falsos. Cada pareja criaba a un hijo de Beyond que tenía con cada esposa. Lo matriculaba en la academia militar y probablemente lo hacía cada vez que nacía un nuevo príncipe. Según lo que dice Longi, estos hijos que tuvo Beyond con algunos militares podían usar Nen desde que nacían y su objetivo era alcanzar rangos altos como militares para poder trabajar lo más cerca posible de los príncipes. Pero lo curioso de esto es que los bebés podían usar Nen como efecto secundario del ataque de Beyond, ya que según las propias palabras de la guardaespaldas de Tubepa, Beyond puso una maldición sobre sus hijos. Esta maldición, según lo que le dijo un exorcista de renombre a Longi, es un Nen poderoso y siniestro que va a ser liberado después de su muerte, es decir, la de los hijos, y no puede ser eliminado ya que la maldición se volvió uno solo con el portador. A raíz de esto, Longi le comenta a Kurapika que probablemente existan al menos 10 personas con estas maldiciones que son consideradas ofrendas malditas poderosas, y además existen mínimo otras 10 más que son consideradas ofrendas malditas débiles. Esta cantidad de ofrendas malditas es tan grande ya que Beyond no tenía forma de saber cuántos príncipes iban a nacer, así que decidió preparar varios peones como ella, los cuales, según sus palabras, tienen como objetivo matar a los príncipes, ya que no es casualidad que haya 14 príncipes y al menos 10 ofrendas malditas. Y si bien no sabe si Beyond quiere matar a uno o más príncipes con estas ofrendas malditas, está segura de que la voluntad de Beyond para completar este plan es muy fuerte. Por último, según lo que ella cree, es probable que haya un hijo de Beyond entre los príncipes, y gracias a la reina Oito confirmamos que esto podría ser cierto. Según ella, los príncipes tenían que ser hijos de una esposa legítima del rey, pero no se decía nada del padre. Si bien esto parece que no tiene relación con el continente oscuro, ya que son problemas conectados con la guerra de sucesión, la realidad es que están directamente relacionados por 3 cosas. Primero, no sabemos el plan que tiene Beyond para escaparse de la asociación una vez que llega al continente oscuro, así que si bien creo que es casi imposible que sus hijos tengan relación, podrían ser de utilidad en su plan. Segundo, tenemos que recordar que esta guerra de sucesión está transcurriendo en el barco Ballena Negra, el cual es el transporte que va a recorrer una gran parte del viaje hacia el continente oscuro, así que cualquier incidente con el barco podría atrasar o cancelar la expedición. Y tercero, esto nos sirve un poco para entender el personaje de Beyond. Si bien parece que conocemos mucho sobre él, creo que en realidad no es tanta información, pero por poca que sea, nos da una idea de sus motivaciones y posibles movimientos, entre los cuales podría haber un zodíaco involucrado. Pero antes de hablar sobre los zodíacos, quiero que hablemos un poco sobre el equipo que tiene armado Beyond. Los miembros de este equipo fueron reclutados por Beyond a través de Pariston, y son todos Tem Hunters o Hunters subcontratados. Este tipo de cazadores generalmente sufren discriminación por parte de los cazadores entre comillas normales, ya que suelen actuar para hacer misiones solamente por dinero y por orden de la asociación sin ningún tipo de voluntad propia. Ging, al escuchar esto, en lugar de reírse de ellos, les dice que seguramente son todos expertos que se volvieron Hunters solamente para participar de este viaje. Según lo que cree Ging, todos ellos tienen habilidades esenciales para enfrentar la hostilidad de un entorno desconocido y durante mucho tiempo estuvieron planeando todo esto con Beyond como líder. Por otro lado, de cara a la asociación para ocultar el verdadero plan, intentaban mantener el equilibrio para que Pariston siguiera siendo el vicepresidente y pudiera encargarse de ciertos negocios. Este grupo cuenta con Beyond como líder, y por ciertas circunstancias que ahora no vienen al caso, tienen a Ging como segundo al mando, a Pariston como ex segundo al mando, 9 Tem Hunters, 3 guardias del 13º príncipe Wawol arriba del Ballena Negra, los cuales son Bill, Sashir y Curton. Además, tienen como aliados a todos los mercenarios bajo las órdenes de Mujer. Ah, y bueno, por si alguien quiere saberlo, de los 9 Tem Hunters solo conocemos el nombre de 6, los cuales son Curly, Golem, Marione, Mascher, Pecotero y Usamen. Ahora que sabemos todo sobre este equipo, nos toca saber sobre los zodíacos, entre los cuales, como te dije antes, Beyond tiene un infiltrado, pero sin que él lo sepa. Los zodíacos son un grupo formado por Isaac Netero, el cual tiene ciertas cosas muy curiosas para analizar y relacionar con el continente oscuro.
Este grupo está formado por 12 Hunters profesionales, de los cuales hace no mucho tiempo dentro de la cronología de Hunter x Hunter cambiaron 2, Ging y Pariston renunciaron y en su reemplazo entraron Leorio y Kurapika. Estos 12 generalmente estaban divididos en facciones entre las cuales podemos encontrar a los reformistas o a la dura, que eran Clack, Pion y Saiyu. También estaban los liberales o apartidarios, entre los que encontramos a Sacho, Kansai y Gel. Y por último estaban los balanceados o el ala moderada conservadora, entre los cuales estaban Chidel, Miss Ainstorm, Ginta y Botobai. Después, para completar la lista de los zodíacos originales, Ging y Pariston siempre estuvieron separados de estas facciones, pero de igual forma podríamos decir que Ging era un tonto indeciso y Pariston era un patriota de extrema izquierda incomprensible, pero actualmente debido a su misión tuvieron que dejar ciertas diferencias de lado para formar grupos que sean óptimos en funcionamiento para lograr completar su trabajo, el cual está dividido en 2 misiones, pero en realidad es una sola muy grande. Por parte del B5 tienen la misión de capturar a Bellón Netero, que en parte se solucionó cuando él mismo se entregó, pero yo interpreto esta misión más como atrápenlo y no lo suelten, así que en mi interpretación esta misión todavía está en curso y no finalizada. Y por otra parte tienen la misión del expresidente Netero, que les pidió que conquisten el continente oscuro antes que lo haga su hijo Beyond, y acá creo que está lo interesante. Excepto Kurapika y Leorio, que se unieron después de la muerte del expresidente, entre los zodíacos podemos encontrar a muchísimos cazadores con al menos una estrella, las cuales se entregan por aportes a la humanidad y no simplemente por ser fuerte. Esto nos podría hacer creer que tal vez no son tan fuertes, pero la realidad es que estos tipos deben ser de los personajes más fuertes de toda la obra hasta el momento. Lo interesante de esta última parte que te dije es que ellos se terminan dividiendo en grupos, como al parecer planeó Netero a la hora de formar este grupo de zodíacos, ya que las capacidades que conocemos sobre ellos coinciden bastante con la supervivencia y colonización más que con las peleas, lo cual también coincide con lo que vimos de Beyond, así que no sería muy loco pensar que Isaac creó este grupo para poder tener el counter directo de su hijo. Estos grupos que te digo que armaron son 4. En inteligencia tenemos a Pion, Miss Ainstorm, Sacho y también podríamos contar a Kurapika. En defensa tenemos a Kansai, Botobai y Saiyu. En ciencia tenemos a Gel, Chidel y también podríamos contar a Leorio, ya que va a estar en el equipo médico junto a Chidel. Y por último, en el grupo de flora y fauna tenemos a Clack y Ginta. Estos 4 grupos tienen objetivos distintos enfocados en su área de trabajo que te voy a explicar más adelante en el plan de expedición, pero por ejemplo, Pion planea hacer una aplicación de traducción para poder comunicarse con posibles civilizaciones en el continente oscuro. Como te decía antes, entre los zodíacos hay un infiltrado de Bellón, el cual es el mono Saiyu, pero el hijo de Isaac no lo sabe, y esto lo pudimos confirmar gracias a la Dowsing Chain de Kurapika. El problema con esto es que el propio chico de los ojos rojos le comenta a Miss Ainstorm una de las posibilidades para escaparse de su habilidad. En el capítulo 348 titulado Determinación, Kurapika y Miss Ainstorm hablan sobre la habilidad de sus cadenas, ya que según el usuario de CrossGame es una habilidad espectacular, pero Kurapika le comenta algo medio desalentador. Si yo fuera un espía y tuviera que engañar a alguien con una habilidad como la mía, buscaría a un usuario NEN cuyo poder fuese borrar la memoria o a alguien con una técnica para manipular la conciencia de los demás, no para ocultar mis mentiras, sino para eliminarlas. Si la persona en cuestión no está consciente de que está mintiendo, mi cadena probablemente no se movería. Como te dije antes, esta pequeña posibilidad que comenta Kurapika nos hace pensar que existe una probabilidad de que Bellón sepa que Saiyu sea un infiltrado entre los zodíacos, pero que no sea consciente actualmente sobre eso. Creo que con esto ya entendemos bien qué son los zodíacos y su relación con el continente oscuro, pero todavía nos queda entender qué es el B5 y algún que otro grupo más, así que sigamos con eso. A lo largo del video te fui nombrando varias veces al grupo B5, que actualmente está intentando funcionar como B6, así que como parte de los últimos grupos los cuales tengo que explicarte para entender la expedición al continente oscuro, vamos a hablar un poco sobre ellos. En resumen, el B5 es una unión entre los 5 países más poderosos de todo el mundo de Hunter x Hunter, los cuales son los Estados Unidos de Saerta, la Federación de Ochima, la República Minbo, el Reino de Kukanyu y la Unión Begerose, pero debido a todo el revuelo
ocasionado por el anuncio del Imperio de Kakin, Steiner, uno de los miembros de la Asociación Internacional de Permisos, les recomendó que se vuelvan una unión de 6 países y que incluyan a Kakin. La idea detrás de esto, la verdad que es bastante sencilla, y para entenderla te voy a leer las palabras del propio Steiner. Tenemos que reestructurar el grupo, que pasaría a ser el B6 y los otros 5 países tendrían que apoyar en secreto los viajes de Kakin. Debemos hacerle creer a Kakin que estábamos esperando a que se preparara para ser el último representante de los 6 grandes continentes y no que los incluimos porque no nos quedaba otra opción. A cambio de registrar oficialmente en la historia el nombre de su rey como el colonizador del continente oscuro, deben dejar constancia escrita de que van a repartir las ganancias que obtengan en 6 partes iguales. La traducción de toda esta estupidez es que básicamente quieren usar a Kakin como chivo expiatorio. Si sale bien, los otros 5 países se verían beneficiados, mientras que si sale mal, tienen a quien echarle la culpa y ellos se lavan las manos completamente. Con respecto a los representantes de estos países, la verdad es que no te puedo contar nada. Sabemos que de los 6 miembros actuales, 2 son mujeres y los otros 4 son hombres, entre los cuales está Nasubi, el rey de Kakin. Lo que siempre me llamó la atención es que hay 2 de los representantes dentro del B6 que se ven bastante jóvenes, así que eso podría indicar que están en el poder hace no mucho tiempo, como pasa con todo el tema de Kakin. Pero ojo, no me refiero a que estos 2 países tuvieron una revolución probablemente falsa como el país de Nasubi, sino que me refiero a que estas 2 mentes jóvenes podrían ser un poco menos conservadoras a la hora de decidir cosas sobre el continente oscuro, a diferencia de lo que generalmente hacen los personajes más viejos, como podrían ser los otros 3 miembros originales del B5. Y ya que te nombré a Steiner y a la Agencia Internacional de Permisos, hablemos sobre ellos. Ahora te voy a explicar qué es y cómo funciona la Agencia Internacional de Permisos a cargo de los viajes al continente oscuro, pero te dejo muy claro que no me voy a frenar a hablar de cada una de sus divisiones. Voy a hablar de todo esto como un único organismo y listo. Esto lo aclaro porque hay varias organizaciones políticas relacionadas a este tema, pero la realidad es que podremos agruparlas a todas como la AIP. Y listo, sin tantas vueltas, así que voy a hacer eso. Lo primero que deberías saber es que estos 2 personajes que te están saliendo en pantalla, es decir, Steiner y el viejito, son los 2 personajes que nos van a ir contando cómo funciona todo esto. El viejito es el director de esta agencia, y gracias a un dato del capítulo 359, sabemos que es un superviviente del continente oscuro. Por el otro lado, Steiner es el vicedirector adjunto, es decir, una de las personas con mayor rango dentro de esta organización, y además fue el encargado de preparar el informe presentado ante el B5. Dicho informe es el que desencadenó en la inclusión de Kakin en este grupo de países. Como te decía antes, estas 2 personas pertenecen a la Agencia Internacional de Permisos, la cual tiene como trabajo investigar y supervisar distintos viajes alrededor del mundo, crear una base de datos y calcular el riesgo de cada uno de ellos. Esta base de datos tiene que tener en cuenta el nivel de conservación de la naturaleza, el estado de terreno, la distribución del hábitat de la flora y la fauna, el clima y, por supuesto, el contexto social y político de cada país. En base a toda esta información, la AIP presenta un índice de seguridad definitivo y en teoría ahí termina su trabajo público, pero por detrás existe una división secreta a la cual fue asignado Steiner y sirve para cumplir la importante tarea de coordinar a todas las otras divisiones de viajes especiales a lo largo de los continentes. Es por esto que te decía que existen varias divisiones, pero que en conjunto todas forman un mismo grupo, el cual es la Agencia Internacional de Permisos. Los empleados de esta agencia tienen 2 grandes normas, las cuales son evaluar rigurosamente a todos los aspirantes a viajar al Nuevo Mundo siguiendo el protocolo, según el cual deben realizar una investigación completa y distintas pruebas tan abarcativas como exhaustivas, y además los empleados tienen el deber de acompañar y capacitar a quienes hayan aprobado y deben esforzarse al máximo para garantizar su seguridad, pero la realidad dicha por el propio Steiner y afirmada por el director de la agencia, su trabajo real es asegurarse de que nadie viaje al Nuevo Mundo. Es por eso que Kakin es un problema, ya que al no estar afiliados al tratado, ignoraron la evaluación para el viaje y quieren que el cupo de personas sea ilimitado, pero la realidad es que el verdadero problema es que ni siquiera van a explorar, sino a hacer negocios. En otras palabras, quieren colonizar el continente. En resumen, esa es la función de esta agencia de permisos, y si bien hay un poco más de información, no te la puedo explicar ahora porque debería explicarte ciertas cosas antes, así que para empezar a acercarnos hacia la expedición, hablemos de Don Freaks.
En el capítulo 344 titulado Autor, Ging empieza a hablar sobre varias cosas del continente oscuro. Habla de algunas expediciones pasadas y, entre otras cosas, lo que nos interesa en este momento es que nombra a un tal Don Freaks. Hace 300 años, este tipo intentó explorar toda la costa del lago Mobius por su cuenta y escribió un libro sobre esta travesía llamada Bitácora del Nuevo Mundo. Este libro está dividido en 2 volúmenes, el del este y el del oeste, pero por ahora solo se tiene conocimiento del tomo del este, ya que no se encontró ni un solo ejemplar del volumen del oeste. Según Ging, esto podría ser por 3 razones diferentes. Primero, puede ser que el tomo oeste exista, pero que simplemente no haya sido encontrado. También es posible que Don Freaks se haya rendido después de darse cuenta que su objetivo era demasiado ambicioso. Y por último, la tercera opción es que lo siga escribiendo. Sé que esto suena loquísimo, ya que si lo sigue escribiendo significa que este tipo tiene al menos 300 años, pero gracias a uno de los recursos del continente oscuro que te voy a explicar más adelante, es bastante posible. Como te dije al final del bloque anterior, hay información que necesitaba una explicación previa, así que ahora que conocemos a Don Freaks, podemos hablar de cierta parte de esa información. La Agencia Internacional de Permisos tiene un subsuelo secreto que forma parte de la división de la Agencia Ambiental, en el cual tienen guardados 5 cosas que en algún momento fueron humanos, pero que dejaron de serlo en cierta parte debido a las calamidades del continente oscuro. Estas calamidades son nombradas en el libro de Don Freaks y, según las palabras del viejo de la agencia, la bitácora del Nuevo Mundo fue considerada como contenido proveniente de los delirios de un desquiciado, y al momento de su publicación se catalogó como ficción y hoy en día es casi imposible encontrarlo, pero de igual forma existen algunas copias que se utilizan para hacer informes y demás tareas relacionadas. Steiner recibió una de estas copias y en base a ese material preparó el informe que se presentó ante el B5 que te comentaba hace unos minutos. Al finalizar la presentación de este informe, Steiner se cuestiona si realmente obtuvo un buen resultado, ya que la resolución del problema fue decidir ir al continente oscuro pasándose por las pelotas el peligro que representa este viaje, pero la conclusión a la que llegamos leyendo esta parte del manga es que un mundo honesto y pacífico sería lo ideal, pero entre esas dos cosas es más importante la paz. Como pudiste ver hasta ahora, solo te fui dando contexto y explicaciones sobre temas relacionados al continente oscuro. Si bien fue información muy densa y un poco aburrida, era necesaria para entender el plan de expedición actual, y además sirve para entender los intentos fallidos de ir al Nuevo Mundo. Así que a partir de este momento nos vamos a sumergir de lleno en el tema del continente oscuro en sí. Al igual que hice al principio del video, en pantalla te están saliendo la línea de tiempo que corresponde a esta parte del video, la cual va a empezar por las calamidades, va a pasar entre otras cosas por los intentos fallidos de exploración, el plan actual de expedición y al finalizar te voy a comentar algunas cosas muy interesantes que no pude incluir antes. Si te interesa ver la línea de tiempo un poco más detallada e ir directamente al tema que te interesa, tenés que ir a la descripción donde vas a tener todo el video partido en cada una de sus secciones, pero como te dije antes, te recomiendo ver todo el video. Y antes de continuar, si es que llegaste hasta acá, te agradeceré muchísimo que me dejaras tu like y tu suscripción, ya que este video fue realmente un trabajo muy duro. En el mundo cazador se tiene conocimiento de las siguientes 5 calamidades. Brión, el arma botánica, la cual es una enigmática esfera que protege unas misteriosas ruinas antiguas, y por lo que podemos ver en el panel con el cual se presenta, tiene el aspecto de un cuerpo humano con una esfera por cabeza. Hay la forma de vida gaseosa, la cual parece representar la codependencia del deseo, y que confirmado por el propio Togashi en el manga, es lo que tiene la hermana de Killua adentro. Hellbell, la serpiente de 2 colas, el cual es un demonio que infecta a su presa con un deseo Pup, la bestia que cría gente, la cual propone un intercambio equivalente entre la vida y el placer. Y por último, tenemos a la enfermedad de inmortalidad Sobae, la cual representa la infinita desesperanza que se disfraza de ilusión. Ahora que tenemos la imagen de cada una de las calamidades, tengo que explicarte de forma un poco más técnica el peligro que representan. Así que para hacer eso, voy a hablarte un poco de unas tablas que Togashi incluyó a lo largo del manga. Estas tablas nos dan un valor de riesgo general de algunas criaturas conocidas, pero para hacerlo se evalúan los siguientes 4 puntos. La agresividad va desde el valor A, que significa que la criatura ataca sin provocación previa, hasta el valor E, que significa que no ataca. El número que podríamos interpretar como la población de la criatura en el mundo va desde el valor A, que significa una manada de unos 10.000 miembros, hasta el valor E, que significa que son individuales.
La fecundidad evalúa la reproducción de la criatura. Esto va desde el valor A, que significa que una vez que comienza el proceso de reproducción tiene un crecimiento explosivo, hasta el valor E, que significa que no se reproduce o que lo hace con una frecuencia prácticamente insignificante. Por último, tenemos la amenaza de daño corporal, que significa qué tan letal sería un ataque de esta criatura. Esto va desde el valor A, que significa un ataque que puede matar o generar lesiones de por vida, hasta el valor E, que significa que la lesión podría ser recuperada en un par de días con algún que otro medicamento. Ahora, volviendo a las calamidades, como te dije antes, tenemos conocimiento sobre 5 de ellas, las cuales en la tabla se comparan con las hormigas quimera y los humanos. Las hormigas quimeras representan un valor B en el riesgo general. Los humanos como individuo representamos un valor C, mientras que los humanos como nación representamos un valor que oscila entre A- y B+. Por su parte, las calamidades representan los siguientes valores. AI tiene una A como calificación general. Brion, el arma botánica, tiene una B+ como calificación general, al igual que un paciente con la enfermedad de Sobae. Hellbell tiene una calificación A, al igual que la última calamidad PAP. Y profundizando un poco más, tenemos que la forma gaseosa AI tiene un A-2 en agresividad, lo cual significa un valor muy cercano al más alto evaluado. Un valor de poder destructivo que oscila entre A y B, pero se desconocen sus otros dos valores, es decir, el número y la fecundidad, pero por lo que podemos ver en el panel con el cual se presenta, van en grupitos de hasta 5, pero con la existencia de Aluka Soldic podemos entender que puede funcionar en un huésped o como cuerpo individual. Brion representa un nivel de agresión B, pero algunos individuos podrían llegar a un nivel A-1. En población o número representa un valor C, el cual representa aproximadamente una población menor a 100 individuos. En fecundidad representa un B-2 y por último en valor de poder destructivo tiene un A-2. La enfermedad Sobae representa un nivel de agresión C-1, pero algunos de sus pacientes podrían llegar a un nivel A-2. Su número o población tiene un riesgo de nivel E, es decir, prácticamente insignificante. Su fecundidad tiene un riesgo de nivel B-2, al igual que el valor de su poder destructivo. Hellbell representa un nivel A-1 en cuanto a agresividad y un A-2 en poder destructivo, pero se desconoce su nivel de número o población y el de su fecundidad. Por último, la calamidad PAP tiene un A- en agresividad y un B-1 en poder destructivo, mientras que al igual que Hellbell se desconoce su nivel de riesgo a la hora de considerar su población o número y su fecundidad. Ahora que sabemos más o menos qué riesgo representa cada una de estas calamidades, podríamos hablar de sus territorios y posibles víctimas, pero antes de eso deberíamos hablar de los recursos que se pueden traer del continente oscuro, ya que las calamidades se encuentran cerca de esos recursos. Pero antes de irnos a ese tema, quisiera recordar dos cosas que se dicen en los capítulos 341 y 344 del manga. Primero, quisiera recordarte algo que dijo el director de la Agencia Internacional de Permisos sobre este tema, luego de que Steiner vea a un paciente que tiene la enfermedad Sobae hace 50 años. En resumen, cada vez que nos atrevemos a explorar el nuevo mundo, regresamos derrotados y con una enorme calamidad a cuestas. Este es el resultado del intento secreto de colonización comercial del B5 después de haber efectivizado el tratado. Y por otro lado, quisiera recordarles algo que Ging le dijo al equipo Beyond mientras intentaba convencerlos de que lo dejen unirse como el número 2 al mando. El B5 fue al continente oscuro a través de distintas rutas conocidas y trajo calamidades a su regreso, aunque sería correcto asumir que los guías se las hicieron traer a modo de elección. No hay manera óptima de lidiar con ellas. Lo mejor que podemos hacer por ahora es encerrarlas antes de que se reproduzcan y alejarnos. Parece que Beyond quiere tomar una ruta inexplorada, así que es posible que traiga una sexta calamidad sin que siquiera hayamos solucionado una sola. Y bueno, para hablar de los territorios de estas calamidades, tenemos que hablar de los recursos que se conocen del continente oscuro, así que pasemos con eso. Como te dije al principio del video, el continente oscuro se podría dividir entre lo conocido y documentado y lo desconocido. La parte conocida y documentada es el lado este, tal cual como dijimos cuando hablamos de la bitácora del Nuevo Mundo que escribió Don Freaks. Este lado del Nuevo Mundo almacena 5 recursos que podrían ayudar al progreso de la humanidad, los cuales voy a estar representando con imágenes hechas con inteligencia artificial porque en el manga no hay imágenes de estos recursos. Primero tenemos a la piedra inagotable. Esto
Esto es un mineral que genera electricidad cuando se coloca bajo el agua. Según las palabras de Ging, un pequeño trozo es capaz de emitir 20.000 kilowatts al día. El problema con este mineral es que se encuentra en el territorio de la Calamidad Pap, en una cordillera escarpada junto a la costa noroeste del lago Mobius. Después tenemos la hierba capaz de curar todo tipo de enfermedades, la cual se encuentra en el territorio de Brion. Esta zona está directamente al norte del mundo conocido, más específicamente en un bosque del continente oscuro que se encuentra a 400 kilómetros para adentro, en el cual están las ruinas de una antigua ciudad laberíntica. También se tiene conocimiento sobre el arroz nitro, que se encuentra en un pantano dentro del territorio de Helvel y que, hablando del lago Mobius, se encuentra en su parte sureste. Este arroz básicamente es el alimento de la suprema longevidad, y como te mencioné hace un par de bloques atrás, esto es probablemente la razón por la que Don Freaks podría estar vivo hace más de 300 años. Como cuarto recurso tenemos el elixir de la Trinidad, que a mi entender podría estar en el territorio de la calamidad gaseosa Ai. Este elixir podría servir como el componente fundamental de todo tipo de líquidos. Y por último tenemos la planta alquímica llamada Metalión, que por lo que dice Ging podría estar cerca del territorio donde se contrae la enfermedad Sobae. Puede ser que ahora te estés preguntando para qué carajo podrían servir todas estas cosas realmente, así que déjame intentar resolverte esa duda rápidamente. La piedra inagotable podría servir obviamente para alimentar la electricidad de países enteros con un par de pedazos. La hierba capaz de curar todo tipo de enfermedades podría ser útil para, bueno, justamente eso, curar todas las enfermedades que existen en nuestra civilización. El arroz nitro podría ser útil para estirar la esperanza de vida de las personas hasta un punto que podríamos dar por hecho que existiría la inmortalidad o algo muy similar. Y como te dije hace un par de minutos, es probablemente la razón por la que Don Freaks puede seguir estando vivo. El elixir de la Trinidad podría ser usado en áreas industriales, medicinales o podría crear nuevas sustancias que actualmente no podemos imaginar. Y por último, la planta alquímica Metalion es un recurso que desconocemos por completo, pero probablemente podría ser útil para revolucionar algún campo de la ciencia. Ahora que conocemos la ubicación aproximada de las calamidades y de los recursos dentro del continente oscuro, es momento de hablar de los intentos fallidos de exploración. Para poder hablar de los intentos fallidos, primero deberíamos hablar un poco de estadística, así que para hacer eso vamos a volver con el crack de Steiner y vamos a hablar de su exposición ante el B5. Como te fui diciendo varias veces a lo largo de este video, el intentar ir al continente oscuro conlleva volver con una calamidad y es igual a abrir una caja de Pandora, pero lejos de ser una metáfora, la realidad es que por el momento esos son los resultados de las expediciones que se han intentado, o al menos en una parte, y ya me vas a entender cuando lleguemos a eso. Según la Oficina de Autorizaciones, que es una división de la Agencia Internacional de Permisos, se tiene registro de 149 intentos de ir al continente oscuro, de los cuales solo hay registros de 28 sobrevivientes, juntando las 5 expediciones con sobrevivientes. Estos 5 viajes fueron posteriores al tratado firmado por el B5, fueron realizados de forma extraoficial y contaron con la cooperación de guías internos, y la realidad es que sin esos guías no habrían podido cruzar la puerta a modo de frontera que te decía al principio del video. A muy resumidas cuentas, hablando de registros oficiales, nunca se pudo ir y volver con algún beneficio y de forma segura. De hecho, para ser más específicos, de esos 28 sobrevivientes, que eran personas con capacidades atléticas de un corredor olímpico y una increíble suerte, solamente 3 pudieron superar diferentes pruebas cuando regresaron para volver a su vida normal. Según Steiner, esto se traduce a que el porcentaje de posibilidades de ir y volver siendo una persona capaz de vivir dentro de los parámetros de lo que consideramos una vida normal es de 0,04%. Con estos datos en mente, hablemos de los 7 intentos fallidos que conocemos, ya que además de esos 5 que nombra Steiner, existen otros 2 que más o menos nos contó Ging de forma muy breve. Luego de explicarles las calamidades y recursos del continente oscuro al equipo Beyond, Ging les dice que en cuanto a la asociación de cazadores, Isaac Netero fue con sus amigos en secreto al continente oscuro, pero su viaje no fue documentado. El expresidente le describió este lugar como algo inmenso. En este viaje fue acompañado de Sig Soldic y de Lineto Dobel. Sobre el Soldic no sabemos nada, pero podemos suponer que fue quien trajo la vida gaseosa Ai hasta la casa de su familia, mientras que de Linet sabemos que sigue viva
y que es una cazadora gourmet de doble estrella. En cuanto a Isaac, además de todo lo que ya vemos sobre él a lo largo del manga, no sabemos nada sobre su otro viaje a este lugar del mundo, ya que se los comenta a los Zodíacos en una grabación, pero no da detalles sobre ninguna de sus dos expediciones. Lo más relevante que dice es que la fuerza que se requería ahí era un poco diferente a la que él buscaba. Para obtener el poder que él quería necesitaba un oponente, ya que la fuerza que él buscaba era algo que se obtenía de manera individual a través de victorias y derrotas, pero lo único que encontró en el Nuevo Mundo fue una batalla contra la implacable madre naturaleza, contra la cual uno como individuo nunca puede ganar. Además, agrega que la fuerza que su hijo Bellón desea es equivalente a la tenacidad, y es un requisito esencial para explorar esas tierras. Continuando con las otras expediciones, es decir, las 5 extraoficiales que trajeron calamidades al mundo conocido. Estas expediciones las conocemos gracias a Ging, y de hecho te las voy a contar en el orden que él las contó, ya que yo creo que fue el orden en el que sucedieron. Pero ojo, la enumeración que te voy a dar a continuación no es el orden canónico, ya que si bien yo creo que Ging las comenta de forma cronológica, esto no está confirmado. Las voy a enumerar solamente para poder separarlas más fácil. La primera expedición fue de la Unión Veguero C, la cual envió un grupo de investigación de 1000 personas para intentar asegurar una ruta hacia la piedra inagotable en los territorios de Pap, pero solo pudieron volver 7. La segunda expedición fue a manos de los Estados Unidos de Saerta. Este país intentó meterse en los territorios de Brión para conseguir la hierba capaz de curar todas las enfermedades, pero debido a que el arma botánica arrasó con las fuerzas especiales de ese país, solo 2 pudieron volver con vida. La tercera fue organizada por la Federación de Ochima. Este viaje apuntó hacia el sureste del lago Mobius para intentar conseguir el arroz nitro, pero el 99% de la comitiva fue víctima de Hellbell antes de llegar al pantano donde crece. Después de esta catástrofe, solamente 11 pudieron volver a salvo. La cuarta expedición fue de la República Mimbo. Este país solicitó la ayuda de la Asociación de Hunters para tratar de recolectar el elixir de la Trinidad, pero el resultado fue volver con las manos vacías y solamente 3 sobrevivientes. Al parecer hubo algún tipo de discusión sobre la criatura gaseosa Ai, pero al regreso todos habían perdido la cordura. Y por último, la expedición que nos queda es la correspondiente al expediente Bellón. El hijo del expresidente acompañó a un equipo del reino Kukanshu con el objetivo de traer la planta alquímica llamada Metallion, y a diferencia de las demás expediciones, esta tuvo cierto éxito, ya que logró llegar hasta la ubicación de la planta, pero por desviarse de la ruta a su regreso, muchos de los miembros contrajeron la enfermedad Sobae y solamente 6 pudieron volver al mundo conocido. Entre estos 6 está incluido el pobre tipo que está encerrado en el subsuelo de la Asociación Internacional de Permisos, y con respecto a la planta que fueron a buscar, se marchitó. Y bueno, ahora que sabemos los intentos fallidos, pasemos a una de las últimas partes de este video, y hablemos del plan de expedición al continente oscuro junto al Imperio de Kakin. El plan de viaje que existe actualmente para esta expedición contiene muchas capas internas y puede resultar levemente confuso a la hora de leerlo o escucharlo, así que si llegaste hasta acá, te recomiendo que prestes toda la atención posible. Por un lado, tenemos el plan propuesto por Steiner ante el B5 para resolver esto de forma pacífica entre países. El primer paso es incluir a Kakin dentro del B5 y que ahora pase a ser el B6. Esto, como te decía antes, se hace para tener un plan de salvataje en ambos casos. Si la expedición sale bien, todos disfrutan de los beneficios, mientras que Kakin se lleva la atención de los libros de historia. Y si sale mal, tienen a quien echarle la culpa y lavarse las manos. Y para que el Imperio de Kakin acceda a esto, el B5 tiene que cumplir 2 cosas. Tiene que asegurarse de que no parezca una medida desesperada y además tiene que ofrecer apoyo secreto a la expedición. Por su parte, Kakin lo que tiene que hacer es repartir las ganancias en 6 partes. A cambio, van a poder viajar sin que les rompan demasiado las pelotas. Y además van a aparecer en los libros de historia como el gran país que colonizó el mundo desconocido. El segundo paso del plan tiene que ver con mentirle a los habitantes del mundo. Como te dije al principio del video, cuando te expliqué un poco la geografía del mundo cazador, te comenté que existían unas islas deshabitadas y que ahora van a ser útiles gracias a lo que dice Steiner. Su idea es ir hasta esas islas, dejar a los civiles interesados en esta expedición para que no corran peligro en el continente oscuro de verdad, y después van a seguir viaje hasta el verdadero Nuevo Mundo junto a algunos miembros de la Asociación de Cazadores y algún que otro viajero seleccionado por el Imperio de Kakin. En este punto es donde se empieza a complejizar un poco la cosa, porque se empiezan a mezclar las organizaciones, así que vamos a ir despacio. Dijimos que después de que Kakin se uniera a la hora B6, se iba a realizar una expedición dividida en 2 viajes.
La primera parte del viaje va a ser arriba del Ballena Negra. Este es un barco construido por el Imperio de Kakin que cuenta con 5 niveles diferentes y que a lo largo de las próximas 8 semanas van a ser utilizados para la guerra de sucesión del Imperio de Kakin para decidir el próximo rey. Este barco va a realizar 2 paradas. La primera es a las 3 semanas desde el día de partida cuando salen de las aguas inexploradas del mundo. En ese lugar se va a hacer una revisión y también se van a reabastecer. La segunda parada es 5 semanas después de eso, es decir, en la 8ª semana como te decía antes. Este momento va a ser cuando lleguen a una isla dentro del límite de las aguas inexploradas previas a las aguas del continente oscuro en sí. En esta parada se va a hacer el anuncio de llegada al continente oscuro, pero como nosotros ya sabemos, en realidad esta va a ser una isla media random para que se bajen los civiles y crean que están colonizando el nuevo mundo. En esta isla falsa, además de los civiles, también se va a detener la familia real, mientras que el resto de cazadores como los zodíacos van a empezar la segunda parte del viaje. Esta segunda parte del viaje, que corresponde al trayecto real de la expedición al continente oscuro, va a ser en el barco de Morel, que los va a llevar hasta la puerta en la que espera el guardia, pero aproximadamente a mitad de camino van a detenerse en una pequeña isla que sirve como base de transmisiones, en la cual va a estar Nob esperándolos para controlar el flujo de bienes y de personal. Después de eso, el viaje va a continuar sin Nob y la asociación de cazadores va a contar con la habilidad de Tokarine, quien se va a encargar del transporte desde el continente oscuro hasta la base. Pero acá hay algo muy importante que resaltar. Según la propia Tokarine, su habilidad no es tan útil como la de Nob, ya que no es de teletransportación y no es muy conveniente para cargar mercancía en un barco, así que les recomienda que traten de encontrar 2 o 3 personas más para el transporte lo antes posible. Aunque no lo creas, ese es el plan de viaje. Y por las dudas de que no se entienda, déjame hacerte un resumen. Dijimos que después de que Kakin se uniera a la hora B6, se va a realizar una expedición dividida en 2 viajes. Uno de estos viajes va a ser en el Ballena Negra y va a tener como destino una isla en las aguas inexploradas para que la gente piense que se llegó al continente oscuro. Y desde esa misma isla, la asociación de cazadores junto a Bellón van a seguir el viaje en el barco de Morel hasta la puerta donde el guardia del Nuevo Mundo los está esperando. Una vez entendido todo esto, nos toca ver qué va a pasar una vez que lleguen al continente oscuro, pero antes te recuerdo que en el Ballena Negra se está llevando a cabo la guerra de sucesión para decidir el próximo rey de Kakin, así que teniendo en cuenta eso, existe una posibilidad de que se vaya toda la recontra remierda y no lleguen al continente oscuro, pero imaginemos que van a llegar y sigamos con este video. Sobre un plan de colonización como tal no te puedo hablar porque la verdad es que no existe. Hay alguna que otra idea de las cuales ahora te voy a hablar, pero por ahora no hay un proyecto ni un plan muy definido, o al menos que nosotros los espectadores lo sepamos. Por la parte de Beyond y su equipo, lo único que sabemos es que Beyond se quiere escapar en solitario apenas lleguen al Nuevo Mundo y quiere conocer todo lo que nadie conoció antes. Y sí, ese es todo su plan, no es muy complejo. Por la otra parte, a la cual nos vamos a referir como la parte de la asociación Hunter, hay algo un poco más armado, pero tampoco creas que es la gran cosa. Su misión después de que entre comillas capturaran a Beyond como les pidió el B5 era seguir la orden que les dejó grabada Netero en un video, explorar con éxito el continente oscuro antes que su hijo Beyond. Dentro de esa orden, el objetivo es superar cualquier riesgo y calamidad que se presente en el continente oscuro para poder volver con esperanza, lo que según Chidel significa volver con algún beneficio para la humanidad. Para lograr esto, como te dije hace un par de minutos largos, los zodíacos se dividieron en grupos para distribuirse las tareas. Estos 4 grupos que te digo son 4. En inteligencia tenemos a Pion, Misaimstom, Sacho y también podríamos contar a Kurapika. En defensa tenemos a Kansai, Botobai y Sayu. En ciencia tenemos a Gel, Chidel y también podremos contar a Leorio como parte del equipo médico, ya que va a estar en el ala médica con la presidenta de la asociación. Y por último, en el grupo de flora y fauna tenemos a Clack y Ginta. Para explicarte las tareas, déjame que te las divide individualmente al igual que lo hace el manga. Dentro del equipo de ciencia, Chidel organizó un equipo médico de élite para tratar de minimizar los riesgos. Gel recién va a empezar a actuar una vez que lleguen al continente oscuro y probablemente se encargue de elaborar antídotos y cosas de ese estilo, ya que es una cazadora de venenos, pero mientras tanto va a estar relativamente libre, así que para aprovechar el tiempo está elaborando procedimientos de control de enfermedades con Zambi Canort,
Norton, una cazadora de virus con una estrella. Leorio, que actualmente va como estudiante de medicina, va a apoyar al equipo médico de Cheadle y a aprovechar todo lo que pueda esta experiencia para su carrera como médico. Por el lado del grupo de inteligencia, sabemos que Pion está desarrollando un software de análisis de lenguaje, incorporando información que está en lenguas antiguas por si llegan a entrar en contacto con alguna civilización en el continente oscuro. Además, una vez que obtenga la lista de pasajeros, tiene pensado priorizar la verificación y reconstrucción de los datos. Miss Symptom y Sacho están revisando los antecedentes de los candidatos y junto a Botobay están intentando conseguir la lista de los pasajeros del Ballena Negra. Por su parte individual, Sacho parece no tener ninguna tarea de preparación más que ayudar a Miss Symptom y de hecho, el Caballo del Zodíaco confirma que los chequeos de los antecedentes de los miembros de apoyo del equipo de ciencias y de flora y fauna fueron completados. Además, junto a Kansai y Sayu van a ser los encargados de custodiar a Beyond arriba del Ballena Negra. Por último, dentro del grupo de inteligencia, Kurapika ofrece conocimiento conseguido gracias a sus contactos en el bajo mundo. Su idea es aportar información sobre Beyond y Kakin que nunca van a poder conseguir oficialmente por parte del gobierno. Por último, dentro de estos grupos tenemos al de defensa. Botobay, además de ayudar a Miss Symptom como te dije antes, está trabajando en secreto con el equipo de inteligencia para preparar una estrategia de defensa post-arribo y un plan para prevenir el escape de Beyond. Sayu, por su parte, no está haciendo nada más que custodiar a Beyond y ser un infiltrado. Para finalizar esta lista, Kansai tampoco va a ser un carajo. Su propuesta es cagarse a trompadas con cualquier cosa que los ataque en el continente oscuro y nada más. Hola, soy el Dogfy editor del futuro. Me acabo de dar cuenta que me olvidé las tareas de dos zodíacos, así que se los digo ahora y seguimos con el Dogfy del pasado. Clack se va a encargar de reunir información y plantas cuando lleguen al continente oscuro, ya que es una cazadora botánica. Ginta no dice nada muy directo, pero da a entender que va a ayudar en la búsqueda de más personas con habilidades para transportar cosas para completar a Tokarine. Ahora sí, sigamos. Y ahora que llegamos a esta parte, podríamos dar por finalizado el video, pero me gustaría agregar alguna que otra observación y hablar de algunos detalles menores, así que pasemos con eso para poder finalizar todo el tema del continente oscuro. En esta sección quiero hablar de temas que me parecen curiosos y que se merecen un mínimo análisis, pero que no me entraron en los otros bloques. Empecemos observando el último intento de expedición, el cual tuvo a Beyond como protagonista. Sobre esta última expedición tenemos un par de datos bastante interesantes, la verdad. Primero, sabemos que fue hace unos 50 años, ya que es lo que dice el director de la Asociación de Permisos a Steiner cuando hablan del paciente con la enfermedad de Sobae. Y gracias a Longi, sabemos que Beyond comenzó a tener hijos por Kakin hace unos 30 años, lo cual nos hace pensar que durante esos 20 años Beyond preparó algún plan para ir de nuevo al continente oscuro después de la muerte de su padre. Y de hecho, no me parece casualidad que la revolución de Kakin también fuera hace 30 años. Otra cosa que me resulta interesante es que esta expedición se realizó a pesar de los pensamientos de Isaac Netero, quien creía que los relatos de estos viajes solamente iban a servir como cazaboludos para que más inconscientes de la asociación de cazadores intentaran viajar hacia ese lugar. De hecho, el propio Netero les cuenta a los zodíacos en la grabación que te dije antes que el B5 se pasó completamente por las pelotas todo tipo de aviso de peligro. Por aquella época, el B5 evitó a la asociación por motivos políticos y organizó un grupo de investigación secreto e independiente para enviarlo a explorar el nuevo mundo. Mi hijo, Beyond, fue uno de los expertos a cargo de la toma de decisiones de dicha expedición, pero como sabemos, esta expedición resultó en un total desastre, al igual que las otras 4, así que el expresidente aprovechó este nuevo fracaso para convencer al B5 de que los viajes al continente oscuro debían ser un tabú. Por último, con respecto a esta observación, no me parece casualidad todo el tema de las fechas y todo el tema que pasó con las hormigas quimera y todas las hormigas quimera que tiene guardadas Pariston. Como sabemos, Pariston y Beyond están relacionados, así que podría ser parte de su plan para sacarse a su padre de encima. Otra cosa que me gustaría observar es el tema del guardia y las calamidades como consecuencia de los viajes. Steiner comentó que existen registros de 149 viajes hacia el nuevo mundo, y si bien se repitió muchas veces que todos estos viajes traen una calamidad consigo, creo que esto tiene un par de requisitos a tener en cuenta. Creo que las calamidades repercuten
existen en el mundo conocido cuando las expediciones tienen fines comerciales o similares, mientras que en los casos donde simplemente exploran para conseguir conocimiento no se trae ninguna calamidad. Esto lo creo gracias al panel del capítulo 341, donde el director de la Agencia Internacional de Permisos habla con Steiner sobre Kakin y dice lo siguiente: hacen lo que quieren aprovechando que no están adheridos al tratado. Primero ignoraron la evaluación para el viaje y ahora quieren que el cupo de gente sea ilimitado. El principal problema es que ni siquiera van a explorar, sino a hacer negocios. En otras palabras, quieren colonizar el continente. Seguido a eso, tenemos un panel en el cual se ve la puerta donde en teoría espera el guardia del continente oscuro y el director dice: el guardia de la puerta hacia el nuevo mundo odia a la gente maleducada más que a nadie. Otra cosa que quiero relacionar a esto para comentarte mi observación es que King en el capítulo 344 dice que la llegada de calamidades al mundo conocido debería ser tratado como que los guías se las hicieron traer a modo de elección. Como te decía recién, esto me hace pensar que los viajes con fines científicos y para conseguir conocimiento no conllevan ninguna calamidad por detrás, mientras que los viajes con fines lucrativos, ya sea para colonizar o para traer cosas del continente oscuro, tienen consecuencias. Para ir finalizando en esta sección, me gustaría explicar qué es el Ballena Negra para que se entienda bien en qué clase de transporte estamos viajando actualmente y algunos temas relacionados. Empecemos explicando qué es el Ballena Negra. Este barco, que actualmente está en el agua y que está transportando a todos los personajes, es conocido como Ballena Negra número 1, y según lo que se dice, Nasubi piensa construir 20 más durante este año, es decir, durante el año donde se está realizando esta primera expedición. Además, parece ser que el rey de Kakin prometió que en los próximos 5 años habría llevado a 100 millones de personas al continente oscuro. Con respecto a su estructura interna, sabemos que hay 5 niveles internos. El primero es para la familia real y para personas destacadas de la política y la economía del B5. El segundo es para celebridades y multimillonarios. Y los últimos 3 niveles están destinados a los pasajeros comunes. Los pasillos que comunican cada piso están custodiados por el ejército real de Kakin y el barco se encuentra bajo ley marcial. El segundo y tercer piso están separados por un grueso muro que solo puede abrirse desde la segunda planta y solamente en casos de emergencia. A lo largo de estos niveles del barco sabemos que hay lugares con médicos, con mafias, con un tribunal y salas diversas como un casino o un cine, pero la realidad es que no merece la pena pararse a hablar de todas estas salas. Además, también sabemos que la gran parte de servicios como la medicina, por ejemplo, está focalizada en los niveles principales, mientras que en los niveles de pasajeros comunes hay muy pocos recursos, lo que está generando muchos problemas con el crimen. Con respecto a cómo se seleccionaron los pasajeros, sabemos que los civiles van a ser elegidos por sorteo y las posibilidades de conseguir un lugar en esta primera embarcación son de 1 en 1300. Con respecto al viaje dentro de las aguas inexploradas, te quiero aclarar que durante ese trayecto el Ballena Negra va a cerrar el techo a cielo abierto para reducir riesgos, ya que esa zona está habitada por seres muy grandes y peligrosos que no se conocen del todo. Así que lo mejor es reducir los riesgos para poder seguir avanzando. Con respecto a la guerra de sucesión, tenemos un problema demasiado grande. Este evento se está realizando con usuarios NEN, mafias y gente muy peligrosa de por medio, así que deberíamos considerar la posibilidad real de que el Ballena Negra se caiga hundiendo a la mierda o que le pase algo lo suficientemente grave para que no pueda llegar al nuevo continente falso. Con respecto al tema de Sayu el infiltrado, Kurapika ya lo explicó muy bien en el capítulo 349. Conociendo la habilidad de Sayu podemos reducir en gran medida las opciones de su plan de escape, y para hacerlo corriendo el menor riesgo posible tenemos que arrestarlo justo antes de llegar al nuevo continente. Si el arresto se produce muy rápido va a ser más fácil para el enemigo cambiar su jugada. Además, las posibilidades de que lleven a cabo el plan de escape justo después de la ceremonia en el nuevo continente falso es muy concreta, por eso tenemos que capturar a Sayu justo antes de arribar al continente y sin que Beyond se dé cuenta. El único problema con este arresto es que sin pruebas físicas y concretas, la confianza entre el Zodíaco se va a ir a la mierda, ya que se darían cuenta de que Miss Imestone y Kurapika estuvieron analizándolos en secreto. Y por último, con respecto a los días que llevamos de viaje y cuánto falta para llegar a las distintas instancias, déjame decirte que es un dato un poco triste. En el momento en el que estoy escribiendo este guión, vamos por el capítulo 410 del manga, y en ese momento vamos por el día 12, así que teniendo en cuenta ese dato, hagamos un par de cuentas. El barco Ballena Negra iba a hacer 2 paradas, una a las 3 semanas
semanas y la parada final en la quinta semana. La parada de la tercera semana de viaje es para revisión y reabastecimiento, y para llegar hasta ahí faltan unos 9 días, mientras que para la segunda parada, que es la octava semana del viaje, es decir 5 semanas después de la primera parada, faltan 44 días. En esta parada es cuando los civiles y el reino de Kakin van a llegar al continente falso. Con todo esto, creo que repasamos todos los temas relacionados al continente oscuro. Sé que fue un video muy largo, en parte muy denso y tal vez para algunos un poco aburrido, pero la verdad que para mí fue muy divertido hacerlo a pesar del gran esfuerzo que me representó. Es un video que me habían pedido alguna que otra vez y la realidad es que es muy complejo de hacer porque tiene muchas cosas de que hablar y explicar que se entremezclan de forma un poco extraña y no tan clara. Si es que llegaste hasta acá, te agradecería muchísimo que me dejaras tu like, tu suscripción y tu comentario para apoyarme, ya que como te dije, fue un video muy complicado de hacer. Además, si es que conoces a alguien que no entiende muy bien de este tema, te agradecería muchísimo que le compartas este video. No sé si será el mejor video sobre el continente oscuro que existe en YouTube hasta el momento, pero sé que es uno de los videos a los que más esfuerzo le puse y espero haber estado a la altura de las expectativas. Si es que me llego a dar cuenta de que me olvidé de algo, lo voy a agregar en un comentario fijado, y si es que en el manga se agregan más datos sobre todo el tema del continente oscuro, voy a hacer un video para esos temas a modo de complemento de este que estás viendo. Dicho todo esto, me despido.